Bienvenidos una vez más a este encuentro en este seminario de Derecho Concursal Moderno. Y hoy tengo el agrado de presentarles a la expositora del día, la doctora Silvana García, que es doctora en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en asesoramiento jurídico de empresas de la Universidad Austral, es profesora titular de cátedra por concurso del Derecho a la Insolvencia, Cátedra A, en la Universidad Nacional de Rosario, es docente titular de cátedra de Derecho Comercial 3 en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. También es docente de carreras de posgrado en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es miembro del Instituto de Empresa de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es autora de libros y de numerosas publicaciones que se han hecho en revistas especializadas. Por supuesto, ejerce activamente la profesión en la área específica del derecho a la insolvencia desde el año 1992. Les recuerdo que el currículum de la doctora, al igual que con todos los doctores que hasta ahora han expuesto en este seminario, fue enviado a ustedes junto con el programa al momento de la inscripción. ¿Qué tema se abordará hoy? El tema en los que nos vamos a centrar hoy es las personas humanas endeudadas y su derecho a un nuevo y fresco comienzo. ¿Por qué o qué significa esto? Que las personas humanas endeudadas tienen derecho al restablecimiento económico. Y esto va a ser solamente posible en la medida que el sistema de tratamiento de la crisis personal garantice el perdón, si se quiere de algún modo, o mejor dicho, la descarga o liberación de las deudas que realmente no les pueda ser posible pagar. Esto se ve mucho, y lo cierto es que más allá de la situación merecen volver a reinsertarse a nivel económico y volver a superar su estado de crisis. Y sobre este aspecto es que se explorarán alternativas diferentes para proveer una solución a la laguna del derecho argentino vigente. Como les dijo Fanny recién, 15 minutitos antes de que finalice la jornada del día, van a poder hacer sus preguntas vía chat, ¿sí? De todas maneras, si alguno necesita hacer la pregunta viva voz, por supuesto se les va a habilitar el micrófono. Ahora sí, doctora, la escuchamos con atención. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar aquí en este auditorio. Veo algunas caras conocidas que nos hemos estado encontrando en todos las reuniones virtuales que hemos mantenido durante toda esta pandemia. Algunos que digo yo, ¿qué están haciendo aquí? Porque ya me habrán escuchado un montón de veces, pero bueno, para los que no me escucharon, como se suele decir, el público se renueva. Así que muchísimas gracias para los que conozco, como Flor Corrado, Raúl Nisman, que lo estoy viendo. No estoy viendo a todos los apellidos, así que no puedo saludar uno por uno. Sobre todo en esta hermosísima tarde que da más para estar al aire libre o haciendo la previa para el partido que se aproxima. Y ni les cuento yo que estoy en Rosario, que es feriado. Así que de todas maneras no me cuesta estar aquí con ustedes, es un placer para mí y muchísimas gracias por esta oportunidad. Y la verdad que Evangelina hizo un excelente presentación y síntesis un poco del tema que vamos a estar abordando, ¿no? Del perdón de las deudas, de la exoneración de deudas. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, ocurre que desde hace tiempo, ya bastante tiempo, los documentos internacionales que han estado abordando la problemática del tratamiento de la insolvencia o crisis de la persona natural, el consumidor sobreendeudado, cuentapropistas, artesanos, microemprendedores, personas en relación de dependencia, jubilados, exhortan a establecer como norte u objetivo de los procedimientos de saneamiento el de reintegrar o restablecer rápidamente al deudor en la vida económica y social. Por eso impulsan como una medida trascendental para lograr ese objetivo o para crear por lo menos las condiciones tendientes al logro de ese propósito, el perdón, la exoneración o descarga de las deudas residuales, de todo aquello que este sujeto no pudo afrontar dentro del proceso, sea ya porque no lo pudo hacer voluntariamente o porque tampoco se logró la cobertura del pasivo con lo obtenido en la liquidación de sus bienes. Y el objetivo es justamente brindarle una segunda oportunidad. También así se conoce a este fenómeno del que nos estamos ocupando, sobre todo en el derecho español.
¿Y por qué esa solución del perdón, de la exoneración, de la descarga de las deudas? Bueno, se entiende que es una solución conveniente, que es humanitaria, que es justa y que protege intereses en juego que son dignos de tutela, además de los intereses de los acreedores. ¿Y por qué decimos que es justa o es equitativa? Bueno, viene de algún modo a igualar lo que sucede cuando quien es liquidada es una persona jurídica, porque cuando es la persona jurídica la que no tiene bienes para afrontar las obligaciones, o sea, los créditos, y es esta persona jurídica es liquidada, termina desapareciendo, ¿no? La persona misma se extingue y esas deudas no se pagan más. Así, en este caso, la descarga es un efecto de hecho, aunque no lo sea de derecho, porque no vamos a tener más contra quién ir. Claro que la persona humana no puede ser liquidada, no puede ser extinguida. No exonerarla equivale de todos modos a ese mismo resultado, la exclusión del sistema, separar o arrinconar al individuo, al grupo familiar, a la exclusión, a la marginalidad, como vamos a ver. Además está en este aspecto en juego el principio de igualdad entre dos personas que no pueden pagar, la jurídica y la humana. Es conveniente también esta solución, decíamos, y lo es desde varios puntos de vista. Desde la perspectiva de la persona que se libera, porque ¿qué incentivos podría encontrar un sujeto para reemprender, para arriesgarse nuevamente, si sabe que todo lo que va a incorporar a su patrimonio va a seguir bajo el ojo de la agresión de sus acreedores no satisfechos? La verdad que creo que perdería todo estímulo para reemprender. Además, lo necesita para recuperar su autoestima y poder mirar el futuro con confianza. Necesita para eso el perdón y del olvido. Ahora, desde la perspectiva del Estado también es conveniente, porque si al sujeto no se le permite comenzar de nuevo sin el peso de sus antiguas deudas, se transforma en una energía perdida para el trabajo y muy probablemente será el Estado que, con sus ya magros recursos, deba asistirlo. Y desde la perspectiva de la sociedad también es conveniente, porque la sociedad y la economía entera necesitan de emprendedores, necesita de gente que arriesgue, porque es lo que permite girar las ruedas de todo el engranaje. La liberación, la descarga, permite así al sujeto convertirse en un miembro productivo de la comunidad, porque de lo contrario se lo va a obligar a operar tras las sombras para no poner sus bienes a la vista de los acreedores. Decíamos también que es una solución humanitaria. Seguramente nos parecerá un poco raro relacionar el derecho de la insolvencia o el derecho de la crisis con lo humanitario, pero a raíz de las profundas crisis económicas que han estado afectando al mundo, se habla de la necesidad concreta de humanizar las consecuencias de un procedimiento de insolvencia o de tratamiento de la crisis de las personas naturales o personas humanas. Y la liberación de deudas y la reducción de los impedimentos o las restricciones para el ejercicio de sus actividades responde a ese reclamo, evitando de esa manera la estigmatización del deudor. Este es un mensaje que está implícito en muchos documentos e informes que se han elaborado a nivel internacional, justamente el de la necesidad de introducir un tratamiento más humano de los deudores. Hay un reporte del Banco Mundial del año 2014 que lo dice así, ¿no? Expresamente. Es más, este reporte muestra a través de estudios de campo y de encuestas que han sido realizadas que en países con sistemas de insolvencia, diríamos, arraigados, ¿no? Muestran los graves problemas de todo tipo, psíquicos, físicos, que de alguna manera todos conocemos porque a veces nos acometen las mismas dificultades, que padecen los deudores personas naturales, ¿no? Como resultado de esta aflicción por no poder pagar las deudas, ¿no? Y de un sentimiento que suele
apoderarse de sensación de fracaso, ¿no? Entonces, estos documentos hablan de la necesidad de desarrollar incluso compasión hacia los deudores individuales, o cuanto menos hacia los cónyuges e hijos que resultan dañados al convivir en un hogar constantemente acosado por los reclamos de los acreedores y por esta tensión, ¿no?, financiera. Decimos también que implica una solución que atiende a otros intereses que son dignos de tutela. Hoy por hoy ya no se discute que el derecho de la insolvencia o de la crisis atiende a múltiples intereses. No se protege únicamente el interés de los acreedores. Este es uno, es importante, pero también el de los trabajadores, el de los proveedores, el de los clientes, y el interés del deudor es también uno de los que resulta digno de tutela. Y es por protección del interés del deudor que hay que garantizarle que tras el proceso, luego, sí, de comprobarse determinados presupuestos, pueda volver a empezar, pueda poner su pasado atrás y avanzar sin el peso de las antiguas deudas. Fundamentalmente también se relaciona con la dignidad del deudor, garantizarle justamente que tras un procedimiento de crisis o de insolvencia pueda reincorporarse plenamente en la actividad productiva y que no va a quedar sujeto a la agresión sine die de los acreedores. Hoy se habla del derecho, dentro de los derechos humanos, como el derecho a la vida digna, ¿no?, como un derecho de mayor jerarquía y de gran importancia. Y nosotros lo tenemos incorporado en la Constitución Nacional a través de los pactos internacionales, como es el caso de la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y también para su familia, ¿no? Y a poder mejorar continuamente esas condiciones de existencia. Todos tratados que están incorporados al bloque constitucional, ¿no?, que implica que tienen incluso hasta un rango superior a las leyes. Ahora, esto que yo estoy contando no es algo nuevo, viene de ya hace bastante tiempo. Lo que pasa es que a raíz de las crisis que generó la pandemia, se está poniendo foco en las recomendaciones que estos organismos multinacionales, multilaterales más bien, como el caso de INSOL, internacional como el Banco Mundial, Naciones Unidas, la Comisión Europea, que vienen sosteniendo desde hace un tiempo largo que la descarga es una herramienta esencial para el tratamiento de la crisis de las personas naturales. ¿Y cuáles son esas recomendaciones que brindan estos documentos a que nos estamos refiriendo? Bueno, ponen el acento, primero que nada, en que hay que prestar atención a la diferencia que existe entre la regulación de la insolvencia personal de la regulación de la insolvencia empresarial, donde en el caso de, digamos, de los remedios para la insolvencia personal, la posición central está enfocada o está ubicada en la persona, y que por eso, justamente por hacer foco en la persona humana, es que es importante, y estos, digamos, sistemas centran la atención en la rehabilitación y en la recuperación del deudor y en cómo aliviar los problemas de los deudores en beneficio de los propios deudores y también de la sociedad en conjunto, incluso más que en la tutela del crédito. Por ejemplo, tenemos en este sentido la directiva de la Unión Europea del año 2019, que justamente en este momento, ya los 2 años que se preveían para incorporar y ayornar los distintos ordenamientos a esas directivas, se está cumpliendo en el mes de septiembre,
que pasamos, y es por eso que empieza a tomar más relevancia incluso este tema, porque hay muchas dificultades en los distintos ordenamientos para acompasar, en muchos casos, las directivas, ¿no? Pero ¿qué recomiendan? Bueno, si bien el ámbito de aplicación, en el caso de la que estoy citando, es el de las personas físicas que tienen condición de empresarios, pero empresarios individuales, ¿no? Se recomienda que en cuanto a la exoneración, las directivas se adopten también en relación a los consumidores, ¿no? En función de esta premisa que decíamos también, que es a veces difícil distinguir en un sistema de crisis o de tratamiento de las crisis, a veces no es posible o no es fácil diferenciar entre deudas profesionales y deudas del consumo, ¿no? O deudas personales. Y entonces recomiendan, por ejemplo, en cuanto a la exoneración, que tenga un plazo breve, o sea que para obtener esa exoneración no transcurra mucho tiempo, no, por ejemplo, que no sea superior a 3 años desde el inicio del procedimiento o desde la confirmación de un plan dentro de ese procedimiento. Que si se condiciona a un plan de pagos, sea proporcional a los activos que tiene este deudor y a la renta posible que pueda obtener en un futuro, o sea, la que resulte embargable incluso. Que si hay condiciones para obtener la exoneración o liberación de deudas, una vez cumplidas, el beneficio resulte automático, o sea, sin que sea necesario un procedimiento adicional para lograr este beneficio. Que además resulte acompañada de la eliminación de otro tipo de restricciones personales, ¿no? El caso de las inhabilitaciones para el ejercicio de ciertas actividades. También que admiten o aconsejan estas directivas que sea posible modificar las exigencias o los plazos, incluso hasta revocar, llegado el caso el beneficio, si el deudor no actuó honestamente o no lo hizo de buena fe, ¿no? Y en ese mismo orden de ideas, hay un proyecto que se está elaborando todavía que no tiene una reglamentación definitiva, que es el proyecto de reforma de la guía legislativa de UNCITRAL, sobre un régimen simplificado de la insolvencia. Les decía, este proyecto está todavía en preparación. A fin del año pasado prácticamente acordaron la redacción definitiva y mejora aspectos de la anterior guía legislativa del año 2006, que también apunta fundamentalmente a empresarios individuales, a personas físicas que ejercen comercio, actividad comercial, arte o profesión como empresa unipersonal o actividad autónoma, y también a microempresas o pequeñas empresas, pero fundamentalmente cuando la responsabilidad de los propietarios es de tipo ilimitada. ¿Y qué recomienda el proyecto este que está elaborándose? Bueno, en relación a la exoneración. Que si hay condiciones para conferir este beneficio, sean las mínimas posibles. Que si se prevén deudas no exonerables, también sea la menor cantidad posible, porque de otro modo se reducen las verdaderas posibilidades de lograr la rehabilitación económica de este deudor. Que si hay posibilidad de negar o revocar la exoneración, las causas por las cuales esto pueda suceder sean mínimas, salvo, siempre se prevé, que se trate de un caso de exoneración obtenida por medios fraudulentos. También recomienda que se confiera tanto cuando hubo liquidación y distribución de bienes en ese procedimiento, como cuando no existe producto repartible. Vamos a ver esto también en nuestro derecho. Y si se sujeta a un plazo, que para poder obtenerlo, que sea breve y con posibilidades incluso de reducción por la autoridad competente para conferirla, si fuera el caso.
que además si se vincula a un plan de reembolso, o sea, que el deudor pague durante un tiempo, se ajuste, lo mismo que habíamos dicho, a la concreta situación del deudor y que sea proporcional a los ingresos y a los bienes que tiene o que va a tener. Ahora bien, estas recomendaciones no siempre se ven reflejadas del mismo modo en los distintos derechos particulares. Y esto es porque hay realmente puntos de vista diferentes sobre cuáles son las consecuencias morales, culturales y económicas del perdón y del olvido. Y esas diferentes visiones también tienen anclaje en los valores, en las tradiciones jurídicas y en la historia de una determinada sociedad. Pero podemos mencionar ciertos rasgos salientes de estos diferentes sistemas, que además hay que decir que están cambiando, que están modificándose y ayornándose, como les decía, en función de todas estas recomendaciones, ¿no? Suele ser siempre un mecanismo de protección del deudor, del deudor honesto o de buena fe, sea cuando nace la obligación o durante el proceso, o sea que no necesariamente es solo cuando contrajo la obligación, también cuando atraviesa este proceso, ¿no? En realidad se entiende simplemente como ausencia de mala fe o de abuso en el ejercicio del derecho a liberarse. Como otros rasgos salientes, también suele relacionarse con el pago de un porcentaje del pasivo durante un determinado tiempo a través de un plan acordado con los acreedores. No necesariamente la insuficiencia o inexistencia de bienes impide la exoneración, ¿no? Porque eso no implica, por el solo hecho de no tener bienes, no implica de por sí que sea excluyente de la buena fe. Incluso en algunos sistemas ni siquiera se sujeta a un plan de pagos este beneficio, o sea, se confiere también aunque no se pague nada. La tendencia es que se obtiene automáticamente, luego de un determinado lapso temporal que se cuenta o desde el inicio o desde el fin del procedimiento. En algunas legislaciones el beneficio puede ser revocado por determinadas causas, y sí es un objetivo bastante compartido por los distintos regímenes la necesidad de reeducar al deudor, ¿no? A través de programas de formación en administración del dinero, de formación financiera, para evitar justamente nuevas situaciones de endeudamiento. En algunos casos se concede por única vez, o sea, no va a poder obtenerse este beneficio más de una vez. O en otros casos se puede volver a obtener, pero después de transcurrido un plazo prolongado desde que se obtuvo la primera liberación, por llamarlo de alguna manera. Lo que sí es característico en todos los sistemas, y eso tenemos que también prestar atención para lo que vamos a decir después, es que siempre existen deudas no descargables. Por lo común son deudas alimentarias, porque se entiende que proteger a la familia del deudor es tanto o más importante que restablecer al propio deudor. También los préstamos para educación, los créditos emergentes de indemnizaciones por responsabilidad contractual o extracontractual. Eso varía bastante en función de los distintos ordenamientos. En algunos casos, por ejemplo, para citar un país americano, latinoamericano, el caso de Colombia, se acompaña la liberación, la descarga, con la eliminación de toda información adversa que pudiera constar respecto del deudor en las bases de información crediticia, ¿no? Relativa al pasivo que está sometido a la descarga, porque eso parece bastante lógico, ¿no? Porque si se quiere garantizar la plena reinserción económica del deudor, ¿de qué sirve que esté al rojo vivo en todos los sistemas de información crediticia? Una pregunta que por ahí podríamos hacernos es si
este tipo de exigencias que se ven en los distintos ordenamientos, o por lo menos una pregunta que me hice yo incluso, es si se deberían morigerar de alguna manera algunas exigencias, teniendo en cuenta la situación de crisis actual en la que están sumidas muchas personas naturales y sus familias, ¿no? A raíz de las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19. Podría ser que debiéramos replantearnos si todas esas condiciones que yo les he estado contando deben ser de todas maneras requeridas. A lo mejor habría que preguntarse si no hay que acelerar más, aún más, los tiempos para la obtención del beneficio, ¿no? Y en todo caso, revocarlas y después se comprueba mala fe del beneficiado con este instituto de la liberación. Me pregunto también si será necesario realmente exigir un plan de pagos que comprometa los ingresos futuros, cuando a lo mejor ni siquiera se sabe si podrá obtenerlos, ¿no? Capaz que solamente tiene el salario y su vivienda, y quizás habría que facilitar de alguna manera la descarga o la liberación sin sujeción a un plan, con lo que se conoce en algunos derechos como planes cero. Zero plans. Quizás reducir el espectro de obligaciones no exonerables, ¿no? De manera tal de que ninguna quede al margen del beneficio de la descarga o de la liberación. Preguntarnos incluso si no habría que hacer extensivo este beneficio a quienes, como miembro del grupo familiar, garantizaron las deudas. Por ejemplo, que pueda aprovechar de esa liberación de deudas el esposo o la esposa no insolvente. Esto, que nos parece raro, está garantizado en determinados sistemas jurídicos. Bien, pero seguramente que por lo menos lo que nosotros queremos saber hoy también es qué pasa en nuestro derecho, qué pasa en Argentina. Bueno, en Argentina la liberación o exoneración de deudas ha sido expresamente prevista en los proyectos que intentan dar tratamiento a la crisis de los consumidores o deudores sobreendeudados que se conocieron allá por el año 2011 y en el 2015, y más recientemente también en otros nuevos que han surgido en función de este temor que existe del nivel de endeudamiento que puede llegar a repercutir en las personas humanas luego de que pase esta pandemia, ¿no? Pero en realidad este beneficio de la descarga, de la liberación de deudas, no surge expreso del texto de la ley de concursos vigente. No vamos a encontrar en la ley 24.522 ninguna disposición normativa que refiera, como lo hacía la ley 19.550, la anterior, 51, la anterior, y todas las anteriores, desde la ley 4.156, a la liberación o descarga de deudas. En la ley más inmediata anterior, que es la 19.551, contenía una norma expresa, era el conocido artículo 253, que establecía, más o menos así, que el fallido quedaba liberado de los saldos que quedara adeudando en la quiebra respecto de los bienes que adquiriera después de la rehabilitación. O sea, textualmente lo decía la ley de concursos y quiebra, pero hoy no está más. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, sucedió que la descarga o liberación de deudas en nuestro derecho siempre estuvo relacionada con la rehabilitación del fallido. Que en el régimen anterior, a la ley 24.522, esa rehabilitación dependía de la previa calificación de conducta del deudor. ¿Cómo se reemplazó el trámite de calificación de conducta
como antecedente para cesar las restricciones personales por un régimen de inhabilitación automática y que cesa de pleno derecho, con sus consecuencias también, fue innecesario el procedimiento de rehabilitación del fallido que estaba previsto en esa ley anterior. Y que estaba previsto en los artículos 249 a 265, a 55, perdón. Entonces, como ya no fue necesario el procedimiento de rehabilitación, el legislador eliminó todo el capítulo de la rehabilitación, dentro del cual estaba esta disposición que establecía expresamente la liberación patrimonial del fallido en el artículo 253, y arrastró en la eliminación de ese capítulo al efecto este que estamos tratando en esta clase. Esta ausencia de la norma expresa, digamos que nos pone en una situación un poco incómoda. En primer lugar, cuando debemos dar respuesta a las típicas preguntas que nos hacen los clientes. Por ejemplo, cuando es el deudor el que nos pregunta y nos dice, bueno, dígame doctora, mire, ahora que estoy rehabilitado, dígame, ¿puedo poner bienes a mi nombre? ¿No me los van a poder atacar por las deudas que no pagué? Y si es un acreedor el que está enojado con el deudor porque no le pagó nada, va a preguntarnos, dígame, ¿no puedo hacer más nada con este señor? A mí me pagó migajas y ayer lo vi pasar delante de mi casa con un Mercedes último modelo. Pero no es solamente esa la pregunta, no son solo esas las preguntas incómodas que hay que ver cómo las respondemos, sino que también yo entiendo que nos pone en una situación incómoda cuando tenemos que exhibir nuestro sistema jurídico ante los derechos extranjeros. Recuerdo siempre en el año 2006, cuando se hizo el Congreso de Derecho Concursal aquí en Rosario, y se le entregó al profesor Ángel Rojo Fernández Río el título de doctor honoris causa. Él brindó una conferencia en ese momento y dijo, ¿no?, que era importante que ordenamientos así jurídicos como el caso de Argentina dieran en algún momento el paso de introducir mecanismos de liberación de deuda, lo cual claramente y significa que el profesor Rojo entendía que nuestro derecho no tenía ningún mecanismo de liberación de deudas. Justamente por eso, porque no tenemos esta norma expresa, es que se sostienen distintas interpretaciones frente a la ausencia de esta norma, que podemos sistematizar del más o menos, o sea, si hiciéramos una clasificación de opiniones, podríamos decir que están quienes reconocen que no está la norma, pero que en función de otras disposiciones que están vigentes en la Ley de Concursos y Quiebras, se puede llegar al mismo resultado. Fundamentalmente lo sustentan en dos artículos, que son el artículo 104 y el artículo 107, y así sostienen que con la rehabilitación opera una suerte de separación de patrimonios divisorio de responsabilidades, en virtud de la cual los acreedores viejos, los concursales, solo quedan garantizados con los bienes que este sujeto adquiere hasta la rehabilitación. En otro lugar se encuentran quienes enfáticamente sostienen que esa liberación no se produce, porque desde el momento en que la exoneración fue incorporada a nuestro sistema jurídico, siempre se sostuvo, por decirlo así, en tres patas. Esos dos artículos que acabamos de citar, el 104, el 107, más el 253. Si realmente se pudiera obtener el mismo resultado, o sea, el efecto liberatorio, con la sola interpretación, o sea, recurriendo a la sola interpretación de esos dos artículos, 104 y 107, hubiera sido totalmente superfluo que nuestro derecho existiera desde que se sancionó la primera ley de quiebras, el artículo 253. Porque en las leyes anteriores, estas dos normas que yo les cité, 104 y 107, también existían casi con la misma redacción.
Bien, además, esta posición también piensa que en función del principio según el cual, hoy sería el 743 del Código Civil y Comercial, el patrimonio es garantía común de los acreedores, esto también impide el efecto liberatorio sin una norma expresa, porque en función de esta disposición, en función de este principio, el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, ¿eh? Y estos en cuanto entrarán a formar parte, y a medida que lo van haciendo, del patrimonio del deudor. Y como el efecto liberatorio implicaría reducir la garantía genérica de este principio general, debiera ser legalmente previsto. Nadie, de otro modo, puede resolver que su responsabilidad frente a los acreedores quede limitada a ciertos bienes. Y por lo tanto sostienen que es posible, al no existir norma expresa de descarga, es posible perseguir al deudor en sus bienes nuevos, o sea, los adquiridos después de la rehabilitación. Bueno, yo por mi parte entiendo que no puede desconocerse, ni tampoco podemos dejar de advertir que esta norma no está en nuestra ley de concursos y quiebras, que no hay una norma expresa de la cual surja con claridad que la rehabilitación importa la liberación patrimonial del fallido. Pero también pienso que no tenemos que cerrar los ojos y resignarnos ante esta ausencia. Y que en realidad estamos ante un supuesto de carencia de norma, de vacío, de laguna, que obedece a una supresión involuntaria del legislador de la ley 24.522, ¿no? Que por imperfección técnica olvidó reglamentar con relación al Instituto de la Rehabilitación el efecto de liberación patrimonial. O sea, es un efecto que quedó perdido por imperfección en la técnica legislativa. Y indicio de esto que les estoy contando, de que realmente ha sido un olvido, que ha sido involuntario, es que, y además de que realmente fue sin conciencia, ¿no? de que se estaba haciendo esta eliminación, lo da la circunstancia que tiempo después de que se sancionó la ley 24.522, el mismo reformista, el propio gestor de la iniciativa, que fue el Ministerio de Economía, elaboró un proyecto de ley de fe de ratas en que, entre otras modificaciones, reincorporaba la norma ausente. O sea, adicionaba al artículo 238 vigente, que no tiene nada de todo esto que estamos hablando, un párrafo idéntico al que preveía el artículo 253, solo que en vez de hablar de rehabilitación decía que cesada la inhabilitación, el fallido quedaba liberado de los saldos que quedara deudando respecto de los bienes que adquiere con posterioridad. Pero claro, esta norma nunca se sancionó. Y no se menciona nunca en general. Yo la encontré en la obra del doctor Dazo padre, en una que trata incluso el derecho comparado, y ahí es como está perdidito este proyecto de fe de ratas que nunca se sancionó. Entonces, si de lo que se trata es de colmar una laguna, tenemos que acudir a los mecanismos de integración e interpretación que organiza nuestro sistema jurídico en los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial. Y fundamentalmente va a ser el recurso a los principios generales del derecho, el camino que vamos a tener que hacer para llegar a colmar este vacío legal, ¿no? Y por eso pienso que esta labor de reconstrucción, en esta labor de reconstrucción podemos recurrir o acudir, como un principio general muy importante, al de la inmediata recuperación patrimonial, que es un principio institucional de la rehabilitación que tenemos vigente. La filosofía la filosofía que inspiró al nuevo régimen de inhabilitación apuntaba a una pronta reinserción del fallido en la economía, permitiéndole justamente un fresco y nuevo comienzo, este famoso fresh start, de manera de
posibilitarle la reinserción en el mundo de los negocios. Por eso mismo tan breve es el periodo, el lapso por el cual el deudor en principio queda inhabilitado, y por lo tanto parece consustancial con este objetivo que el deudor pueda liberarse, ¿no?, con relación a los bienes nuevos. De lo contrario, ese proceso de emersión que la rehabilitación implica quedaría frustrado. También podemos acudir a lo que dijimos antes, al principio general de la dignidad del deudor, que tiene reconocimiento expreso en el Código Civil y Comercial en el artículo 51, ¿no?, y que es un principio general del derecho que se expande por todo el ordenamiento jurídico y que tiene jerarquía constitucional. Es, digamos, un principio de derecho contemporáneo, reconocerle al deudor una dignidad, y en función de ello es que también están las excepciones al desapoderamiento, ¿no?, de determinados bienes, y hace a su dignidad, a la dignidad del deudor, garantizarle esta plena reincorporación en la actividad productiva para poder poner su pasado atrás y poder avanzar con su vida, ¿no?, una vez que el patrimonio ha sido liquidado. También el derecho al olvido. El derecho al olvido está consagrado en nuestra legislación, ustedes recordarán, en la ley de habeas data, ¿no?, y de información crediticia, justamente con el propósito de lograr la reinserción de quien ha superado una situación adversa y necesita gozar justamente de la plena aptitud para no quedar prisionero de ese pasado. Hay una serie de otros argumentos que podríamos adicionar a estos que yo les contaba, como si comprendemos que el patrimonio sometido a desapoderamiento es una especie de activo especializado a determinadas deudas. Justamente es un conjunto de bienes que se está tratando de destinar a solucionar el cúmulo de obligaciones que tiene este deudor. Y si pensamos también en los fines de la quiebra, tanto como instituto, que es claramente servir de mecanismo de extinción de obligaciones, aunque nuestro derecho no esté así consagrado, ¿no? Y los fines de la quiebra como proceso, que es terminar definitivamente con el conflicto que originó la insolvencia, que quedaría frustrado si permitimos que los acreedores viejos sigan agrediendo al deudor. También la regla de interpretación de favor de vitoris, que sostiene o que afirma que en caso de duda siempre hay que pronunciarse en favor de la liberación de la obligación y no de la obligación misma. Entonces, digamos que así lo sostuve siempre sin desconocer esta ausencia de la norma, que en virtud de una labor de integración del derecho y de interpretación racional y razonable de todas las disposiciones vigentes, tenemos que admitir que tras la rehabilitación, el fallido se libera de responder con sus bienes nuevos frente a los acreedores concursales que no fueron totalmente satisfechos. Sin duda, sin duda. Sería preferible, mirando lo que decíamos antes, de cara a los ordenamientos del resto del mundo, que la ley regule con claridad y expresamente los efectos patrimoniales de la rehabilitación hoy ausente, esto que decimos, para no quedar sometidos a esta esforzada labor de interpretación e integración del derecho, ¿no?, con una consecuencia tan trascendente. En todos los sistemas de derecho comparado, el efecto de la liberación o descarga o extinción de deudas es un efecto que está expresamente regulado, objeto de una regulación explícita. No se obtiene por vía interpretativa. Ahora bien, más allá de que sostengamos que la liberación podemos reconstruirla con todo este esfuerzo interpretativo, tenemos que ver realmente cuáles son los alcances de esta liberación, ¿no? En primer lugar, tener presente que el efecto liberatorio tiene o adquiere operatividad o importancia práctica con la conclusión de la quiebra, es decir, recién cuando la quiebra concluye, porque recién en ese momento, cuando la quiebra termina, es posible entender o ver
o considerar, mejor dicho, la recuperación por parte de los acreedores, que a lo mejor no fueron totalmente satisfechos, hayan o no insinuado sus créditos, la recuperación de ese poder de agresión, ¿no? Por la vía individual. Y porque además es recién con la conclusión de la quiebra cuando vamos a poder determinar si hay o no créditos insatisfechos. Hasta ese momento no lo vamos a saber. Esto como regla, porque en realidad, en función de las numerosas excepciones que existen hoy, y desde la ley 24.522, al fuero de atracción de la quiebra, muchos de estos acreedores no ven suspendidas sus acciones individuales durante el trámite de la quiebra, con lo cual la facultad de agresión podría intentar ejercerse sobre bienes nuevos a través de una vía individual ya intentada antes de la conclusión de la quiebra. Y ahí sí que vamos a ver, nos podremos encontrar con un grave problema. Yo siempre cuento un caso que prometo investigar si todavía sigue vigente, pero le perdí el rastro. Hasta el año 2018 estaba realmente en trámite, que es el caso del Banco Nacional de Desarrollo contra Dorfman, el Banade, que estaba en quiebra, no era su liquidación. En ese caso, al señor Dorfman, que le habían promovido una acción ejecutiva, el banco lo habían inhibido al deudor porque no encontraba bienes. El señor Dorfman era un fiador de una sociedad que había caído en quiebra, tenía una deuda en dólares bastante abultada. Finalmente también él cae en quiebra. Este juicio individual, este proceso individual, siguió su trámite pese a su quiebra personal. La liquidación del Banade no fue a verificar a la quiebra, tampoco intervino el síndico en este proceso. Pero bueno, cuando llegó el momento de en su quiebra, el señor Dorfman obtuvo la rehabilitación, incluso hasta después, primero se había clausurado por falta de activo y finalmente se concluyó la quiebra, y el señor Dorfman fue pidiendo, después de la rehabilitación, que se levantara la inhibición general de bienes para no afectar los bienes que adquiriera de ahí en más. Pero sistemáticamente este planteo se le denegó. Nunca le hicieron lugar al levantamiento de la inhibición en relación a los bienes posteriores a la rehabilitación, que son los que no debieran quedar sujetos a ningún tipo de agresión. Lo planteó ante el juez de la quiebra. El juez de la quiebra le dijo, no, vaya y plantéelo. Cuando ya había concluido le dijo, no, mire, yo no tengo nada que ver, vaya y plantéeselo al juez individual. Fue al juez individual, el juez del juicio individual le dijo, no, usted no me está dando la información que necesito y en definitiva no hay nada que garantice este derecho que usted está reclamando, la inhibición hay que tenerlo. Bueno, por eso les digo, el juicio, perdón, que lo que no les dije es que este juicio había iniciado en el año 1996 y al señor Dorfman hasta el 2018 lo tenían inhibido. Por otro lado, además, tenemos que explicitar que la liberación patrimonial del fallido, persona humana, va a ser invocable o la va a poder sostener frente a un reclamo de una obligación no satisfecha si su quiebra concluyó de modo liquidativo. O sea, cuando hubo liquidación de bienes, porque toda vez que la conclusión de la quiebra hubiera tenido lugar por un modo no liquidativo, pongamos un avenimiento, la responsabilidad del deudor frente al reclamo de una obligación que subsista o de parte de ella es plena. ¿Qué significa que es plena? Con todo su patrimonio, aún con los bienes que adquiera con posterioridad a la rehabilitación. Por eso es que decimos que funciona únicamente en quiebras liquidativas y por lo tanto el reino, llamémosle así, de la liberación, van a ser las quiebras que finalizan con previa clausura por distribución final, en donde la satisfacción de los créditos es parcial, es donde ahí, cuando la quiebra, después de clausurada,
termine concluyendo, es donde el efecto de liberación va a adquirir mayor relevancia práctica, ¿no? Pero también podría ser frente a casos de quiebras concluidas por pago total liquidativo, por el caso del 228, por ejemplo, porque hay autores, y no estoy hablando de cualquier autor, por ejemplo es el caso de Heredia, que sostienen distintas posturas en frente a si los intereses, por ejemplo, quedan o no extinguidos después de los intereses suspendidos por la quiebra, ¿no? El problema es que por el modo en que el modo en que está, digamos, no legislada la rehabilitación, el grave problema lo tenemos frente a los supuestos de quiebras que se clausuran por falta de activo, ¿no? Y que luego concluyen. Ahí es justamente donde tenemos el mayor problema, porque no hay realmente suficientes argumentos legales para sostener que ese tipo de quiebra impida al fallido liberarse de las obligaciones impagas. ¿Por qué? Porque en principio la clausura por falta de activo no impide la rehabilitación del fallido si al momento en que hay que resolver esa clausura transcurrió el plazo legal de la inhabilitación y no hay, en ese momento, antecedentes penales que determinen la prórroga, porque el solo hecho de comunicar la clausura a la justicia penal y remitir el expediente no importa automáticamente sometimiento del fallido a proceso penal, que es la única circunstancia que autoriza la prórroga de la inhabilitación, como para decir, bueno, no, como no se rehabilita y se van a poder seguir agregando bienes, esta liberación no va a tener lugar. Entonces, la verdad es que ha rehabilitado este sujeto que no tenía bienes, tal como lo dispone el artículo 107, y como fue, incluso tuvo que ser corroborado por la Corte, ¿no? Ratificado por la Corte, recordarán el caso Barreiro. Una vez que se lo rehabilite, no van a ingresar nuevos bienes a la masa que se va a liquidar en la quiebra. Y entonces, transcurrido 12 meses, este señor deudor habrá sepultado su pasivo, ¿no? Y probablemente no pagó ni siquiera los gastos. Seguramente que algún contador aquí presente se enojará. Ocurre también que esta no es una cuestión de fácil abordaje. ¿Por qué? Porque este tipo de quiebras, de las que estamos hablando, estas que se clausuran por falta de activo, se vinculan con una clase especial de sujetos, justamente esos que son los más necesitados de la liberación o descarga, del consumidor sobreendeudado, el jubilado, la persona en relación de dependencia. Entonces, lo que pasa es que en los ordenamientos en que se consagra aún sin existencia de bienes este beneficio, siempre existen presupuestos, requisitos, condiciones para la obtención. Y nada de esto ocurre en nuestro derecho, ¿no? La liberación no está sujeta a ningún tipo de condicionamiento. Y esos condicionamientos, en realidad, o presupuestos, deben exigirse porque hay que equilibrar los distintos intereses y principios que están en juego. El de la adecuada protección del crédito y del acreedor. Tampoco se trata de transformar este beneficio en una invitación al deudor a dejar de cumplir sus obligaciones y a tener un comportamiento financiero, por decir así, descuidado, ¿no? Y además, porque como ya dijimos, está en juego otro principio muy importante del derecho nuestro, que es el del patrimonio como garantía, el patrimonio presente y futuro del deudor como garantía común de los acreedores. Y es justamente por esta falta de condicionamientos es que la jurisprudencia ha intentado poner ciertos límites al advertir los jueces que se está haciendo un uso disfuncional del derecho a quebrar como camino a la liberación, porque claro, se pide la quiebra sabiendo que va a terminar sin liquidación de bienes para poder obtener esta liberación, ¿no? Esta descarga, este no pago más nada.
en algunos casos directamente se negó, por ejemplo, el acceso al derecho a la quiebra, al procedimiento falencial. Directamente no se le permitió a quien se presentaba en quiebra que obtenga la declaración de quiebra. En otros casos se le ha denegado la rehabilitación. Y en algunos fallos hubo una tendencia que está un tanto complicada en este momento de excluir determinados créditos del beneficio de la liberación. Porque dijimos que en nuestro sistema no hay créditos no descargables. En principio todos se descargan, ¿no? Pero yo siempre sostuve que el crédito o la parte insatisfecha que corresponde al acreedor del concurso no resulta alcanzado por los efectos de la liberación, ni aún en caso de quiebra liquidativa, que es cuando el instituto funciona, ¿no? O sea que frente a ese caso, como podría ser el caso de una clausura por distribución final, si es que quedó algo sin una clausura posterior conclusión, ¿no? O incluso la de falta de activo, no se libera el deudor de pagar los gastos del concurso. Y por lo tanto, el acreedor podría intentar la satisfacción de su crédito no satisfecho agrediendo bienes que el fallido adquiera después de la rehabilitación. Y esto tiene que ver con la especial naturaleza que tiene los créditos del concurso, que incluso se dice que se caracterizan por una especie de extra concursalidad, ¿no? Por eso no se le aplican muchos de los efectos que rigen intraconcursalmente. Por ejemplo, el derecho al devengamiento de intereses, que mantienen, que la doctrina les reconoce, la ajenidad al efecto de la caducidad del cobro del dividendo, ¿no? Y hasta algunos sostienen también la posibilidad de accionar individualmente contra el fallido en este caso. No parecería que la garantía patrimonial de los créditos del concurso tenga que ser la misma que la que ampara a los créditos anteriores a la quiebra. Es decir, no necesariamente frente a los acreedores del concurso, el conjunto de bienes que pueden responder son únicamente los desapoderables. Porque además pensemos que estos gastos podrían surgir después de la rehabilitación. Esta interpretación fue seguida en varios pronunciamientos de tribunales del interior del país, en Córdoba, en Mendoza, y hay doctrina que comparte también esta opinión, pero la verdad que la cuestión no es pacífica y en Capital hay jurisprudencia un tanto dividida al respecto. Por otro lado, también yo sostengo que si esto de alguna manera se regula expresamente, hay que dejar al margen de la liberación también a ciertos créditos, como es el caso de los que ya citamos, ¿no? De deudas alimentarias o los que tienen que ver con daños personales causados por el fallido, ¿no? Diríamos porque son aquellos que tienen un carácter involuntario, deberían quedar realmente al margen de toda exoneración. Bueno, la verdad es que este tema, ustedes verán que es un ir y venir, ¿no? Es bastante pendular, porque no está exento de cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, se duda si el hecho de conferir el beneficio de la liberación o exoneración de deudas, no podrá traer consecuencias negativas respecto de el acceso al crédito por parte de un deudor exonerado, ¿no? Uno podría pensar que lo normal es que el sistema financiero, el sistema bancario, va a rechazar a un deudor exonerado porque lo va a presumir como un deudor de mayor riesgo. Pero la experiencia que recoge, por ejemplo, el informe del Banco Mundial, y sobre todo por una experiencia de Estados Unidos, muestra que en realidad el mercado crediticio no se mueve con los mismos criterios lógicos, ¿no? Y que los datos ponen de relieve que el nuevo comienzo no necesariamente supone una restricción del acceso al mercado crediticio. Es más, paradójicamente, parece ser un estímulo para las entidades crediticias de conferir préstamos a este tipo de sujetos porque, como son de mayor riesgo, les cobran una tasa de interés más altas.
también es una pregunta si esto de la descarga no podría implicar un mayor nivel de conflictividad, ¿no? De llevar a mayor cantidad de procedimientos de consumidores o personas naturales en general. Pero en realidad también se ha visto que a través de estos estudios de campo, que el nuevo comienzo no necesariamente es la causa determinante de una avalancha de concursos de personas naturales, y que en realidad el trasfondo, lo real, lo que está detrás muchas veces de esta mayor recurrencia a los procedimientos de crisis, es la actuación irresponsable de los acreedores, ¿no? Fundamentalmente de las entidades emisoras de tarjeta de crédito, por la impunidad con la que actúan en la fijación de tasas y en la concesión abusiva del crédito. Porque ellos externalizan, en definitiva, el no pago de sus deudas en el resto de los deudores no sobreendeudados que sí pagan. Y para cerrar, porque ya estamos llegando a la hora exacta que prometí que no iba a insumir más, yo especialmente pienso realmente que existe un derecho humano de la persona natural a volver a empezar, a poner ese pasado atrás y poder avanzar nuevamente con su vida. Y para eso resulta imprescindible liberarse de una vez para siempre de todo lo que no pueda afrontar el deudor en el procedimiento de crisis que está atravesando. Y más esto porque tiene que ver, como les decía, con el respeto a la dignidad de la persona humana. Es una exigencia de la dignidad de la persona humana. Más sobre todo cuando nuestro legislador parece un tanto indiferente o, no sé, insensible o quizás sordo ante el problema de la crisis o sobreendeudamiento de las personas naturales. ¿Cuántos proyectos más vamos a necesitar para que se convenza, ¿no?, de esto? Entonces, ante esa indiferencia o insensibilidad, si las personas humanas acuden al remedio de la quiebra como camino hacia la liberación, me parece que los jueces, por lo menos en estas circunstancias que estamos atravesando, tienen que ser permeables, ¿no? Porque es la única herramienta con que actualmente cuentan. Digamos que no me parece acertado coartar de alguna forma el derecho a quebrar. Más allá de que, claro está, hay que evitar el abuso, ¿no?, que intente hacerse de este instituto. Y me quería dejarles un mensaje que recuerdo ha dicho, ustedes los deben conocer, porque ha sido director, creo, de las carreras de posgrado, el departamento de posgrado, nuestro querido maestro Miguel Ángel Ciro Caldani, que me parece oportuno citar, ¿no?, en el marco de esta charla por la actualidad de sus palabras y, bueno, por el ámbito en el que estamos. Él dice: en el concurso se hace especialmente evidente la tarea que asignamos a todo el derecho de proteger a los individuos contra todas las amenazas, incluyendo en lugares destacados no solo a los demás, sino a la pobreza. Bien, bueno, espero más o menos haber sido clara con todo lo que les quise transmitir. Sé que da la sensación de que hay un ida y vuelta en todo en este tema, pero la verdad es que es así, es un tanto pendular esta situación. Así que bueno, no sé, quedó abierta algún tipo de inquietud, de pregunta que quieran hacer. En primer lugar, perdón, sí. el chat ya lo abrí y si alguien quiere hacer pregunta por micrófono, levante la mano mediante la Sí, por favor, no hay problema. Yo antes le quiero al doctor agradecer personalmente y en nombre del doctor Chomer también, que le quiero agradecer su participación. Lamentablemente no se pudo conectar, tuvo un problema y no logró superarlo a tiempo. En lo personal, la verdad que es un tema que siempre me llamó la atención, porque en una economía como la nuestra, la necesidad de que los fallidos se reactiven a nivel económico es importante, porque de esta manera, me parece a mí, se podría llegar a
producir una especie de reinserción en la sociedad, así como pasa con los presos, que pase con las personas endeudadas, para poder activar, porque de esa manera se activa todo el circuito económico, social, impositivo, y eso es importante. La persona endeudada que nunca puede pagar y no le damos herramientas, sigue siendo un pobre más, y en definitiva lo que menos necesitamos en este momento es generar más pobreza. Esta es mi percepción, doctora. Ha sido un placer escucharla y realmente comparto. Gracias, muchísimas gracias. Ahora sí, si hay preguntas, las vamos a ir leyendo para que la doctora las vaya contestando. Vamos a ver si sé contestarlas, ¿no? O si me mandan a rendir de nuevo. ¿Qué pasa con el inmueble inscrito como bien de familia luego de la muerte del fallido rehabilitado? Es una de las preguntas hecha por Diego Povolo. Me parece que Diego debe ser un asunto con carátula ese. Tendríamos que averiguar varias cosas. El bien de familia estaba como tal y tenía que ser no sujeto a desapoderamiento, seguramente. No sé, habría que ver cuál era la situación concreta, porque si es un bien de familia no está en la quiebra. No sé bien a qué, no, quizás no entendí muy bien la pregunta. A lo mejor la puede explayarse un poco. Ay, Diego, y lo estoy viendo. A ver, si él se quiere explayar o levantó la mano, le habilitamos el micrófono. Mientras, tengo una pregunta más en el chat que dice que creo que todo fallido debe tener una segunda oportunidad. ¿Qué pasa si nuevamente fracasa? ¿Pediremos una tercera? Muy buena la pregunta. Bueno, un poco yo se los conté, ¿no? Que en ciertos ordenamientos se confiere más de una vez la segunda oportunidad, pero hay siempre un acompañamiento de exigencias en torno a esto, incluso no se va a obtener a lo mejor inmediatamente. Lo que pasa es que nuestro sistema, después de esa quiebra, podría existir una nueva quiebra. Lo que pasa es difícil que este sujeto en tan poco tiempo haya puesto bienes a su nombre como para poder abarcarla y volver a solicitar una liberación. Pero lo cierto es que no hay límite, podría existir en nuestro derecho. No es así en otros derechos donde o se confiere por una sola vez o cuando se vuelve a conferir hay que haber transcurrido un tiempo extenso entre la obtención de un beneficio y otro beneficio. Acá tengo por Diego Pavolo la mano levantada, así que por favor. Ahí tiene la palabra Diego. Bueno, muchas gracias, excelente la disertación. Mi pregunta apuntaba a eso, digamos, si un bien inscrito como bien de familia, que el fallido después se rehabilita, obviamente quedó ese bien excluido de la quiebra, pero la pregunta es si al fallecer eso y digamos, si al fallecer el fallido y perder la calidad de bien de familia de ese inmueble, los acreedores pueden seguir persiguiendo ese inmueble contra los herederos, digamos. ¿Y vos por qué sostenés que se pierde la calidad? Porque deben estar los beneficiarios que calculo que no van a perder ese beneficio. Suponiendo que o sea, el inmueble, los herederos son mayores de edad y no viven en el inmueble. Digamos. Bueno, por eso son todas circunstancias muy finitas que habría que ver. No me animo a darte una respuesta genérica si no veo cuál es toda la situación. Discúlpame, Diego, pero no podría decirte algo incorrecto y voy a decir, me lo dijo la doctora García. No, eso no lo haría igual tampoco, pero muchas gracias. No hay problema. Bueno, en el chat no tengo ninguna pregunta más pendiente. No sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta viva voz. Si no, Fanny, creo que porque me habías dicho, ya estaríamos casi en horario. Antes de terminar, les recuerdo que el próximo jueves es el último encuentro de este seminario y la exposición va a estar a cargo del doctor Chomer. El tema que va a abordar el doctor son paradojas y claros oscuros de los procesos concursales, vinculado o más, para decirlo de algún modo, centrado a la innovación, de la innovación a la renegociación del acuerdo. De ese tema va a tratar el doctor en el último encuentro. Así que los esperamos nuevamente para escucharlo y darle un cierre a este seminario. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí y a disfrutar del resto de la tarde que está
cualquier cosa que precisen, les pueden dar mi mail, si tienen algún tema que quieran consultar de liberación, descarga, y además, si tienen jurisprudencia interesante que van obteniendo de este tema, realmente me interesa, porque no tenemos fallos que traten concretamente el beneficio de la liberación o descarga de una manera amplia, ¿no? Entonces, creo que va a empezar a suceder. Así que lo que me puedan compartir, fantástico. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias Bueno, a muy bien. Muchísimas gracias. Hasta Que estén luego. bien. Buenas tardes. Gracias.